A medida que continúa la guerra entre Ucrania y Rusia, la región se ha convertido en un caldero de brujas. Hemos preparado para ti las últimas noticias de la región. Bienvenido a nuestro canal, le deseamos una buena visualización. Mientras la guerra en el frente continúa a toda velocidad, los combatientes voluntarios de diferentes países dentro de las fronteras de Ucrania están luchando del lado de Ucrania contra Rusia. Muchos países europeos e incluso voluntarios japoneses y coreanos están haciendo planes para viajar de Lviv a Kiev y Odessa en los bares que encuentran. La mayoría de estos voluntarios no son soldados activos en sus países de origen, pero muchos están sirviendo en las Fuerzas Armadas en algún lugar, generalmente en Irak y Afganistán. A menudo enfatizan que están en Ucrania como una acción contra el apoyo insuficiente de los políticos de su propio país. Sin embargo, hay un grupo entre ellos que realmente ven a Ucrania como un campo de entrenamiento para el cambio de régimen en su propio país. Bielorrusos. Después de la victoria de Ucrania, comenzará nuestra propia guerra. La guerra en Ucrania es para nosotros el primer paso hacia la libertad de nuestra patria, dijo un combatiente voluntario bielorruso que luchó contra Rusia en Bakhmut y Severodonetsk. Sus palabras lo dicen todo. En las elecciones celebradas en Bielorrusia en agosto de 2020, Alexander Lukashenko fue elegido presidente con el 80% de los votos. Sin embargo, la gente reunida en las plazas de todo el país protestó por las elecciones y trató de anunciar al mundo que las elecciones no reflejaban la verdad. Entendió que las elecciones en muchos países occidentales no eran legítimas. Aunque a veces la presión pública parecía obligar a Lukashenko a comprometerse con el electorado, con el apoyo de Vladimir Putin y la ayuda de Moscú, y la brutal presión de la policía antidisturbios local, ayudó a mantener a Alexander Lukashenko en el palacio presidencial. Luchador voluntario bielorruso, los bielorrusos vieron en 2020 que no pueden cambiar el régimen político, al menos sin violencia. Dicho. Si bien la mayoría de los soldados de las unidades de voluntarios bielorrusos que luchan en Ucrania son reclutados en el ejército de su país, su experiencia en la guerra los hace más hábiles que sus pares locales, incluso aquellos que sirvieron en los servicios de seguridad de Lukashenko. Guerrero voluntario. Hace apenas un año, muy pocos de nosotros éramos veteranos, pero eso cambia cada semana, dijo. Sabía disparar en el campo de entrenamiento, pero no sabíamos lo que significaba oponernos a los tanques y la artillería. Ahora que lo sabemos, la policía antidisturbios no nos asusta. Venceremos a Putin en Ucrania. Y sin Putin, no hay más Lukashenko. Dicho, no solo los soldados bielorrusos de primera línea comprenden la realidad de la vulnerabilidad política de Lukashenko. Hasta febrero de este año, Alexei Franskevich, director del Centro de Crisis de Bielorrusia en Lviv, Ucrania, se había centrado en ayudar a los exiliados políticos bielorrusos en el extranjero. Pero desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, su trabajo se ha centrado en lograr una victoria de guerra sobre las fuerzas de Putin. Los ucranianos están luchando con todo lo que tienen. Donan dinero al ejército porque saben que su única esperanza para el futuro es ganar la guerra, y los bielorrusos entienden lo mismo, dijo Franskevich en un comunicado. Mientras los gobiernos occidentales continúan proporcionando a Ucrania las armas modernas que necesitará para liberar partes de su territorio que aún están bajo la ocupación rusa, los esfuerzos de Franskevich son parte de una campaña internacional menos apreciada para recuperar a los hombres y mujeres que lucharon. Para asegurar que estén lo más limpios, cómodos y bien alimentados posible. Recolectamos carne enlatada, botes, camionetas y otras pequeñas cosas necesarias en el frente, dijo Franskevich. Todo el mundo civilizado apoya a Ucrania, y los verdaderos bielorrusos son parte de él. Recibimos cigarrillos de voluntarios ucranianos, pantalones cortos de Inglaterra, comida de Francia, dijo. Estaba tan sucio en Severodonetsk que cuando vi mi reflejo en el espejo, fui a saludarlo, dijo el soldado. Pensé que no era yo, era una persona diferente. No podíamos lavarnos, pero gracias a Francia, al menos teníamos queso azul, agregó. Soldados del regimiento Kastus Kalinowski de Bielorrusia realizan un ejercicio de tiro para entrenamiento. Lo que los une es la esperanza de poder acelerar la caída de Lukashenko ayudando a Ucrania a defenderse de Rusia. Como comandante del regimiento Kastus Kalinowski,
el contingente más grande de combatientes voluntarios bielorrusos en Ucrania, Prokhorov, de 27 años, que usa el nombre de llamada bielorruso Kit, que significa ballena, está entrenando a nuevos reclutas. No estaría aquí si no fuera por las habilidades que estaba tratando de transmitirles, dijo Prokhorov durante los ejercicios a principios de febrero. Los feroces combates en la región de Kiev le hicieron darse cuenta de que el camino hacia la victoria sobre Rusia sería largo, caminando a través de campos nevados y colinas hasta el campo de entrenamiento, a una hora en auto al sur de Kiev. La mayoría de los menos de 20 hombres estaban felices de finalmente llegar allí. Algunos habían llegado a Ucrania hace apenas unos días, otros hace unas semanas, pero todos han recorrido un largo camino. Antes de abandonar su ciudad natal de Bielorrusia o su país de residencia, pasaron por una revisión en línea por parte de un grupo de piratas informáticos antigubernamentales de Bielorrusia y luego una verificación presencial en la Casa de Bielorrusia en Varsovia, un grupo de apoyo a la diáspora. Según Prokhorov, muchas personas quieren unirse a su unidad, hay demasiados, pero los que tienen una sólida experiencia militar no son suficientes. Al mismo tiempo, dijo que la amenaza de infiltración de agentes del régimen de Alexander Lukashenko es real y, por lo tanto, el proceso de reclutamiento lleva mucho tiempo. Los recién llegados, jóvenes atléticos con tatuajes por todo el cuerpo, oficinistas con barba y hombres de mediana edad con manos agrietadas por el trabajo, representan diferentes generaciones, ocupaciones y orígenes. Lo que los une es la esperanza de poder acelerar la caída de Alexander Lukashenko ayudando a Ucrania a defenderse de Rusia. Uno para Putin, el otro para Lukashenko, dijo Ruslan, un hombre corpulento que portaba 2 ametralladoras, mientras hacía una pausa en su práctica de tiro, una expresión sucinta de la ideología del regimiento. Al optar por no revelar su apellido debido a preocupaciones de seguridad, Ruslan ahora es miembro de BYPOL, un grupo de exagentes del orden que se oponen al Estado bielorruso. Afirmó que, el 80% de los bielorrusos odian a Lukashenko, y que, muchos de ellos apoyan a Ucrania en la guerra en curso. Entonces, ¿cómo se mantiene el régimen en el poder? Solo por eso, dijo a su pregunta, apuntando a una de las armas. Bielorrusia es lo más cercano que tiene la Rusia de Putin como aliado, y los lazos se han fortalecido aún más desde que Lukashenko, quien ha estado en el poder desde 1994, declaró la victoria en las elecciones de 2020 ampliamente amañadas y posteriormente reprimió violentamente las protestas pacíficas masivas por el endurecimiento de las elecciones. Minsk no envió tropas para luchar junto a las fuerzas de Moscú en Ucrania, pero Lukashenko permitió que Rusia usara el país, que limita con Ucrania al norte, como campo de preparación para la invasión. También le dio a Rusia pleno acceso a las bases aéreas, realizó ejercicios conjuntos y trató a los soldados rusos heridos en su territorio. Como resultado, muchos ucranianos perciben a los bielorrusos como pasivos, si no cómplices, en la guerra de Rusia. Los miembros del regimiento, fundado después de la invasión rusa y llamado así por Kastus Kalinowski, uno de los líderes del levantamiento contra el Imperio ruso en 1863, están tratando de demostrar que esta percepción es incorrecta. Prokhorov pertenece a un grupo de bielorrusos que lucharon, inicialmente con el batallón Azov, en la guerra que estalló en Donbass en 2014 después de que Moscú capturara Crimea y fomentara el separatismo en gran parte de Ucrania. Durante la mayor parte del año pasado desde la invasión, este grupo ha formado la columna vertebral del regimiento Kastus Kalinowski y ha atraído a otros bielorrusos dispuestos a tomar las armas contra Rusia. Operando bajo los auspicios de la inteligencia militar ucraniana, el regimiento es una parte oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El número exacto de sus miembros no es conocido por todos. Según Prokhorov, hay más de 300. Y a medida que continúa la guerra, siguen llegando nuevos soldados.